Hola disfrutones. Hola. En esta escapada nos hemos venido a Plasencia, provincia de Cáceres, Extremadura. Venimos, aparte de a verla y a enseñárosla y a grabar un montón de cosas, porque es mi cumpleaños y lo quiero celebrar aquí con mis mejores amigos. Porque para eso Plasencia es de los sitios que tiene más bares por habitante, y esto es muy importante para el mundo disfrutón, y aparte toda la historia que tiene, que ya veréis que el casco histórico es precioso. Antes de entrar en Plasencia, recomendamos hacer una parada en el santuario de la Virgen del Puerto, que está como a 5 kilómetros, subida así en una cima. Tendréis unas vistas estupendas, que ya sabéis que estamos en pleno Parque Nacional de Monfragüe. Es un santuario muy venerado por los placentinos. La Virgen del Puerto es la patrona de la ciudad de Plasencia y aquí vienen en el domingo posterior a Resurrección a hacer la romería en honor a la Virgen. Mirad qué preciosos son los azulejos, que son de Talavera de la Reina, y aquí tenéis el lema de la ciudad, Placenteo et hominos, que lo que significa es el placer para Dios y para los hombres. Para Dios, pues bueno, tenemos esto y la catedral, que la vamos a ver después, y para los hombres ya veréis que disfrutón es Plasencia. La historia de Plasencia en realidad comienza mucho antes, porque ya en la época romana formaba parte de la Vía de la Plata, pero un año muy importante es el 1186, que es cuando Alfonso VIII de Castilla funda esta ciudad por su posición estratégica. Estaba al lado del río Jerte y además cercano a dos reinos muy importantes, el de León y el de Granada. Esta de atrás es la Puerta del Sol, una de las más importantes de Plasencia. Tiene el escudo de los Reyes Católicos, del yugo y las flechas, y es curioso porque está perfectamente orientada al sol. A mediodía entra el sol por este agujerito de aquí e ilumina la calle del Sol, que es una de las principales de Plasencia y que nos llevan directamente a la Plaza Mayor. Estamos en un punto neurálgico de Plasencia, en la Plaza Mayor. Es porticada, llena de restaurantes de estos de tapeo riquísimos. Nos han recomendado varios. Nosotros hemos estado en el Albero, que nos han tratado fenomenal. Hemos aprendido mucho de gastronomía extremeña con el dueño. El camarero súper simpático también, muy bien. Sí, nos ha encantado y hemos comido un montón de tapitas típicas, como las migas o la morcilla patatera, riquísima. Detrás nuestro está el ayuntamiento, que es de estilo gótico renacentista, y tiene arriba una figura súper curiosa, que es el abuelo Mayorga, que es como el relojero, porque dicen que esa figura está inspirada precisamente en eso, en el primer relojero que tuvo el campanario. La calle del Rey es muy recomendable para que la deis un paseo histórico, porque está lleno de casas nobiliarias, a cual más bonita. Como por ejemplo la casa que tenemos aquí detrás, que es la Casa de las Argollas. Y esas argollas lo que significan es, pues bueno, como una jurisdicción y unas prebendas especiales, como por ejemplo el derecho de asilo. Y también es conocida porque aquí se gestó el casamiento por poderes de Juana la Beltraneja con Enrique V de Portugal. El Postigo de Santa María es una de las entradas de la muralla, que es adyacente al campanario de la catedral, y donde se puede ver uno de los tubos, torrecitas, ¿no?, que se iban sucediendo en la muralla. Antiguamente había más de 70 y ahora se conservan solamente 20. Este palacio es la Casa de los Monroy, que es otra de las familias de alta alcurnia. Se llaman también la Casa de las Dos Torres. Lo que pasa es que actualmente solamente conserva una. En
Enfrente de la portada plateresca tan bonita de la catedral está la Casa del Deán del siglo XVII que tenéis aquí detrás nuestro. Destaca sobre todo por el balcón que tiene esquinado preciosísimo, que por cierto también es bastante típico de la zona de Úbeda y Baeza. Creía que no lo ibas a decir. Pues sí, me acuerdo yo perfectamente de nuestros viajes, hombre. Y justo al lado de la Casa del Deán está la Casa del Arcediano de Trujillo, que es del siglo XV. Es uno de los edificios, dicen, más singulares de Plasencia, con una torre y una especie de balcón con columnas precioso. Y estos edificios forman parte del barrio que antiguamente se llamaba el barrio de los canónigos, porque es justo el barrio que está más cerca de la catedral y donde vivía el clero, los eclesiásticos de alto rango. Estamos ahora en la plaza de Lansano, centro de la antigua judería. Como curiosidad, las calles alrededor de esta plaza, sobre todo la calle Zapaterías, hay unas placas en el suelo con los nombres de las familias judías que habitaron en estas casas. En la judería también se encuentra el actual parador de turismo, que además se construyó sobre la sinagoga que había aquí en este barrio. Dentro lo que podéis ver es un claustro espectacular, la antigua sacristía, que además está toda decorada con azulejos de Talavera, y una escalera de piedra al aire, que ahora la vais a ver, preciosa. Disfrutones, pues ya estamos aquí en nuestra habitación del Parador de Plasencia, que era un antiguo convento, y las habitaciones están pues donde antiguamente eran las celdas de las monjas que vivían aquí. Si sois auténticos seguidores de Viajando en Nuestro Aire, habréis visto el vídeo de la Sierra de Monfragüe, en el que cenamos en este sitio tan chulo. Y por eso José ha querido invitarnos por su cumple en un sitio muy especial que está en una zona muy peculiar, que nadie se pensaría que hay un restaurante de estas características, que es en la estación de autobuses de Plasencia, ni más ni menos. Vamos a tomar un menú degustación que ha hecho especialmente para nosotros, vamos a disfrutar de la cena, no os vamos a contar mucho más para que sea sorpresa, pero sí que vais a ver los platitos. Que bien hemos dormido en el parador, mirad qué ojos de sueño. Es que nos acostamos un poquito tarde porque ayer nos lo pasamos muy bien con nuestros amigos celebrando el cumpleaños y cenando, vamos, como reyes en la Parada de la Reina. Hoy, disfrutones, os vamos a enseñar más de Plasencia, vamos a recorrer las murallas, visitar la catedral e ir a un sitio de comida tradicional. Comenzamos la visita entrando al casco viejo por la Puerta de Coria. Que sepáis que en la época medieval la Puerta de Coria daba acceso a la judería. Plasencia fue un punto súper estratégico en la Reconquista y por eso cuando Alfonso VIII funda la ciudad, de lo primerísimo que hace es fortificarla, hacer esta increíble muralla. Tan solo tardó 9 meses en hacer toda la muralla, porque contrató ni más ni menos que a 10.000 hombres que estuvieron mañana, tarde y noche ahí pico pala, dándole a la piedra. Y de hecho luego se quedaron como guardias protegiendo la ciudad. Plasencia es de las pocas ciudades que tienen el honor de tener dos catedrales, pero lo curiosísimo de aquí es que no es que sean dos catedrales, dos edificios, sino que entre esas dos catedrales, que son de épocas diferentes, está la antigua y la que es más moderna, constituyen un único edificio. Una está dentro de la otra. Además, si os gusta la historia del arte, es una maravilla porque se ve claramente la transición del románico al gótico. Empezó en el siglo XIII a construirse y acabó en el XV. Un montón de cosas preciosas que ver dentro. El claustro, por ejemplo, es una maravilla. La sala capitular también nos ha encantado, tanto por dentro, que tiene un cimborrio muy chulo que nos recuerda además a la Colegiata de Toro, por cierto, y por fuera, que se llama la Torre del Melón, y ya veréis por qué es. Os tenéis que fijar en la parte de arriba del todo, a ver unas rodajitas que hay que os recuerdan. Y el coro
os podéis estar media hora tranquilamente viendo todas las escenas también curiosísimas que están talladas en los sillares. Extramuros está el acueducto de Plasencia, que es del siglo XVI, no es romano, es bastante posterior. Aquí lo que había antiguamente era como unas cañerías de barro árabes, pero que daban muchos problemas porque pues se rompían casi que de continuo. Y por eso decidieron construir este acueducto en piedra para que llevara el agua a la ciudad de Plasencia. Plasencia fue tomada ni más ni menos que 12 veces por los franceses durante la Guerra de la Independencia. Entraban, salían, les echaban, volvían a entrar 12 veces. Imaginaos el destrozo que hicieron en esta ciudad y lo que se llevaron. Pues justo al lado del acueducto y fuera del casco histórico está Casa Tomás, que es el que nos ha recomendado Juanjo de la Parada de la Reina para venir a probar pues una cocina más tradicional. Bueno, pues con este bonito atardecer os decimos hasta pronto, disfrutones. Esta semana vamos a subir un montón de fotos a Facebook, Twitter e Instagram, así que si no nos seguís, pues que sepáis que tenemos perfiles ahí, que subimos cosas y fotos muy chulas, así que aquí arriba las tenéis. Y si en vuestros pueblos tenéis casas nobiliarias o 2 catedrales o morcillas patateras, nos enviáis un mail a viajandoanuestroaire@gmail.com para que os nombremos embajadores. Nos vemos la semana que viene en otro vídeo de Viajando a nuestro aire. Adiós. Adiós.